vamos a comenzar este bloque, esta nueva entrega de La Vanguardia, pero antes nos quedaron unos mensajes de amigos de María Eugenia. Nos escribió Rafa, el Gonzo, dice: María Eugenia, iluminadora y pico, la mitad del espectáculo. Besos del Gonzo, te quiero mucho. Y tenemos también un mensajito por Instagram de Guillermo. Dice: quería mandarle un saludo para Euge, es increíble el trabajo de ella. Personas como ella hacen de nuestro under un lugar mucho mejor. Así como todos los técnicos siempre. Saludos, muy buen programa. Así que bueno, Hermoso, hermoso. sos querida, se ve. Y bueno, no te robo más tiempo, Andrés, que sé que viniste con 18 temas de Charly García. 18 temas, alguno de fondo, alguno de frente. ¿Y por qué Charly García? Hay que explicar por qué Charly García, fundamental, artista de nuestros tiempos, de la música mundial o la música regional. No sé qué opinan. Yo creo mundial, ¿no? Yo pienso lo mismo. Entiendo que está poco difundido o que muy de a poco se empieza a difundir en otros lugares, pero debería ser, porque qué música impresionante. Qué resumen de sus distintos tiempos, además. Distintos textos, distintas músicas. Para armar esta columna, más allá de la inclusión de análisis propio y investigación de pequeños datos, recomiendo dos fuentes que utilicé que tienen información exquisita. Uno, en cuanto a la música, es un podcast que se llama La Canción Sin Fin, que incluye, son 6 capítulos que analizan 3 discos de Charly García, los 3 primeros discos de solista, en cuanto a lo musical. Y en cuanto a lírica, en cuanto a letra, un libro de Mara Favaretto que se llama Charly en el País de las Alegorías, que hace un análisis profundo de todos sus textos a lo largo de su carrera. Cualquiera de los dos, excelentes fuentes para profundizar en este maestro. Y lo que vamos a hacer, porque claro, estamos hablando de un tipo que ¿cuántos años tiene de carrera? Mirá, 50, sí. 60 años capaz. Y me fijé cuándo había nacido, que nos había quedado esa duda, el 23 de octubre del 51. Así que cumplió hace poco, ¿cuánto? 73. Barbaridad. Y de carrera, un montón de años, 50 de tener. Sí, habrá empezado joven, calculo yo, ¿no? Sí, empezó muy joven, en sus distintas bandas, más recordada Serú Girán, sí, Sui Generis y La Máquina de Hacer Pájaros. Uh-huh. Pero lo que vamos a hacer es, para acotar el análisis, centrarnos en su carrera solista y puntualmente en 4 discos que considero, y entiendo que mucha gente considera que son emblemáticos, fundamentales en su carrera y también para la historia de la música y del rock. Y bueno, vamos a eso. Al principio eran 5, descarté 1. Bien. Y bueno, y quedó en 4. Y el primero es el primero, Yendo de la cama al living, uh-huh, que es de 1982. Lo hizo después de la disolución de Serú Girán. Y lo particular de este disco es que no solo trae elementos que ya venía de su época, especialmente de Serú Girán, sino que empieza a mostrar los signos de lo que va a ser su carrera solista, especialmente en los 80, que es quizá el Charly más feliz, por decirlo de una manera, y en su pico creativo. Entonces, analizando el disco, que además vamos a estar escuchando de fondo algo de esa música, lo que hace es mezclar rock, new wave y elementos electrónicos, que era un poco lo que estaba pasando en esa época, especialmente a principios de los 80. Pensando en bandas como Talking Heads, The Police o David Bowie de aquel tiempo, el Bowie de Let's Dance, que además hablamos de Bowie. Sí, está en Spotify y en YouTube, por si exactamente, lo está todo integrado, es brutal. Y bueno, se caracteriza justamente de New Wave, este sonido típico de los 80, ¿no? Incorpora sintetizadores y texturas pulidas, además de un enfoque rítmico. Y ese sonido como artificial, que especialmente en la percusión, que identificamos mucho con la década de los 80, que se hacía mucho esta moda, por entenderse que le daba un sentido futurista o moderno a la música, y que capaz que al oído contemporáneo suena un poco raro, pero en ese momento era el furor y por eso aparecía en tantos discos. Y bueno, hablando por ejemplo de lo que eran sus estrategias de composición, lo que hace Charly en este disco es combinar estructuras tradicionales de rock con elementos experimentales.
que de hecho es otra característica de los 80. Utiliza varias armonías y progresiones complejas, pero lo hace de una manera que no suenan ni forzadas ni muy académicas, que es también una característica que se ve especialmente en el Charlie de su carrera solista. Es música compleja frente al análisis, pero que es muy accesible al oído y que perfectamente puede ser música de masas. Una particularidad que además, en lo personal, admiro cuando pasa eso en cualquier manifestación artística. Entonces esto, equilibrio entre lo accesible y lo sofisticado. También, me están invitando a cambiar de micrófono. Bueno, siguiendo, hablando de la instrumentación, por ejemplo, de ese disco, como decíamos, el uso de sintetizadores es fundamental, que lo conecta mucho con la época. Pero además no se limita a eso, porque sigue utilizando el piano y teclados tradicionales, que es una constante en su carrera, y además de una batería rítmica muy contenida, mucho más contenida que en Serú Girán, que quizá esa es una de las diferencias más notables con respecto a su obra anterior, especialmente Serú Girán. Toda la complejidad que podía mostrar en sus bandas, ahora, siendo él solista, todo conspira para priorizar lo que es la canción. No tanto destacar elementos de la banda. No decimos que Serú Girán no diera importancia a la canción, pero claro, era una banda una super banda. Sí, sí. Artistas virtuosos que mostraban en distintos momentos sus capacidades. Charlie solista se permite prescindir un poco del virtuosismo para enfocarse en lo que quiere decir, lo que quiere expresar. También una cosa importante a recordar, que tiene que ver mucho con esta época y quizá una de las razones por las que triunfó tanto el rock argentino, tiene que ver con el efecto de la guerra de Malvinas, que recordemos llevó a que, por ejemplo, en Argentina se prohibiera el consumo de la música británica. Entonces eso dio lugar a que el rock argentino tuviera más difusión de la que podría tener la música nacional en otros países. Sí, no le quedaba otra. Exactamente, pero que sin embargo, a través de los músicos y bandas, llegaba en términos de los géneros musicales. Eso de que decíamos, por ejemplo, lo de New Wave, música de moda en Occidente, que llega a través de los músicos locales. Y bueno, lo que podemos hacer ahora, como para seguir avanzando, es escuchar No bombardeen Buenos Aires, de este disco Yendo de la cama al living de 1982. Bien, ahí escuchamos la canción, un poquito de la canción, y algo a decir sobre el enfoque de esta columna, que en las anteriores había, por ejemplo, prioridad, en Bowie, en la combinación de las letras, lo musical y lo performático. En el caso de los Rolling Stones fue estrictamente no musical. En el caso de Charlie vamos a hacer el análisis en el diálogo de letra y música. Estuvimos hablando de la música hace instantes, ahora algo de las letras de este disco, que a grandes rasgos es una reflexión crítica sobre el contexto político y social de la Argentina del principio de los 80. Especialmente no relacionado a la salida de la dictadura militar. Hay en las letras un sentido de la libertad recién descubierta, pero también algo vinculado a lo que es la angustia personal y social. Y eso está mezclado en la tonalidad de las canciones y en el tono general del disco. El lenguaje además que utiliza es sencillo, universal, no trabaja en profundidad aspectos vinculados a lo que sería la metáfora o el simbolismo en las líricas, que eso lo vamos a ver en otro momento. La temática general y el tono tiene que ver, por un lado, con la idea de desafío y resistencia, es decir, especialmente frente a lo que son las estructuras opresivas. En No bombardeen Buenos Aires, por ejemplo, lo que estábamos escuchando, aparece algo de este deseo de escapar y rebelarse contra el sistema. Y esto, como decíamos, está tanto en el plano político como en el personal. Un diálogo constante de estas dos cosas y quizá habiendo un efecto de una sobre la otra. También está presente el tema de la angustia existencial y también la tonalidad de ironía y desencanto, algo que también va a profundizar sobre todo en esta etapa, en la etapa de los 80. Y esto dialoga de alguna manera con lo que pasaba con otros músicos de su tiempo, por ejemplo Spinetta y especialmente León Gieco,
tratando esto de la represión y el deseo de libertad. Aunque en Charlie lo hace de una perspectiva más personal y psicológica, distinto, por ejemplo, a lo que pasa con León Gieco, que está más presente en la perspectiva social. Dato a mencionar, León Gieco participa en una de las canciones de Charlie. De Yendo de la cama al living, aparece su voz. Y bueno, lo que queda decir sobre esto es simplemente que en este disco, como decíamos, está el puente entre lo que es el Charlie anterior, el Charlie de las bandas y el Charlie solista. Y en el disco siguiente, que además ahora vamos a escuchar una canción para introducirlo, vamos a ver aparecer temas nuevos, temáticas nuevas, y algunas de las que ya estaban en el disco profundizarse, no solo en cuanto a letras, sino también en cuanto a música. Vamos a ir a Clics Modernos, y Clics Modernos empieza con Nos siguen pegando abajo. Bueno, entonces estamos con Clics Modernos, disco emblemático, fundamental en la historia del rock, fundamental en la historia de Charlie, quizá su disco más exitoso, más importante. Hay mucho para decir sobre Clics Modernos. Su segundo disco solista. Y bueno, qué decir, por un lado, en relación a lo musical, hay una presencia más grande de lo que es la tecnología digital y sintetizadores. Esto también porque este disco lo grabó en Nueva York, si no me equivoco, en Electric Ladyland Studios, el estudio que había fundado Jimi Hendrix. Y hay una presencia muy fuerte del solista, no solo en la composición, también en la instrumentación. Charlie graba muchos de los instrumentos. Tiene quizá una participación de Pedro Aznar en los bajos, pero después él ejecuta gran parte de los instrumentos. Multi-instrumentalista. Él solo bien se lame, como pasa con Mateo. Bien, entonces decíamos, mucho uso de sintetizador, también de la caja de ritmos, Linn Drum. Es decir, más allá de que pueda haber presencia de algún percusionista, de algún batero, utiliza mucho la caja de ritmos. También un poco en diálogo con su época, que había mucho uso de este artefacto. También utiliza el sampling y los loops. Hay un loop que es particular y muy famoso, que es el de la canción que vamos a escuchar dentro de un rato, que es No me dejan salir, lo voy a decir. Porque, saber un poco más no, es que yo quería dar misterio, pero es importante decir. Yo quería dar misterio en 5 minutos, no me dejan salir. Porque vieron que empieza con el. Sí. Bueno, ese es James Brown. Es un fragmento de una canción de James Brown que lo utiliza en loop para empezar la canción. No, siempre creí que era él diciendo. Ahí nos quisieron adelantar, pero no. No, pero te lo puse para que escuche la... Bien. Y además después lo que vamos a ver es que después de aparecer eso, cuando empieza el bajo, es Pedro Aznar. Charly García no toca el bajo así, Pedro Aznar sí, que es notable su uso del bajo. Bien, en cuanto a estructura y ritmos, más allá de que siga apareciendo rock clásico, se aleja un poco de esto y empieza a incorporar también elementos del funk, por ejemplo, del dance. Y bueno, profundiza aún más en lo que es la música electrónica. Utiliza varias capas instrumentales, más texturas sonoras. Es decir, empieza a alejarse más aún de lo que es la tendencia de él como compositor en la época de sus bandas. Mientras que en Yendo de la cama al living todavía se podía ver algo de eso, ya en Clics Modernos se acentúa este nuevo Charlie histórico. Y además, en esto de utilizar los elementos tecnológicos, pero también recurrir a instrumentación tradicional, se genera una tensión y también una armonía entre el uso de las dos cosas. Está presente constantemente y va a también ser una marca de Charlie de esta época. En cuanto a las letras, decir que Clics Modernos plantea letras que son más directas y además más urbanas. Hay en estas letras más la idea de la disconformidad con el mundo moderno, con la vida en la ciudad, profundizando todavía en la idea de la vulnerabilidad, reflexionando sobre lo que es la Argentina post-dictadura, es decir, profundizando en las temáticas de letra del disco anterior, pero ahora el valor que le dan las letras a lo que tiene que ver con la alienación urbana, la tecnología,
aparece con más fuerza. Profundiza también en la ironía y en el desencanto. La crítica social no desaparece, pero esta profundización en este ángulo lo aleja cada vez más de, por ejemplo, como habíamos hablado sobre el disco anterior, de León Gieco, que sigue profundizando en su crítica social, o de Spinetta y toda su exploración de lo onírico y lo simbólico de la poesía. Entonces esto de alguna manera hace particular a la música de Charly en este disco. Y bueno, lo que vamos a hacer para cerrar este bloque es escuchar la canción de la que hablamos recién, sin ninguna sorpresa, ¿verdad? Sí, sí. Vamos con No me dejan salir. Bueno, y después ya nos vamos a la pausita entonces y reenganchamos con los otros bloques. Bueno, muy bien, volvemos con este segundo bloque de La Vanguardia, más discos y bandas legendarias con Charly García, con el gran Charly García. Ese es el nombre completo de la columna. Bueno, está medio largo. La Vanguardia más discos y bandas legendarias. Discos y bandas legendarias, en este caso Charly García. Y bueno, les recordamos el número por si nos quieren mandar un mensajito, si quieren mandarle algún chiste nuevo para Andrés. Es 099-944543. Me parece que no solo para mí, Y para Rodrigo también. Y entonces vamos a dejar el teléfono de la radio. Pueden mandar al 094-351-593. O nos pueden escribir por Instagram o por Facebook. Nos encuentran como Fusionarte UI. Y para que Rodrigo reciba más chistes, dejamos también su número de teléfono, ¿qué es? Bueno, 094-351-593. Ahí le pueden escribir a Rodrigo. Bueno, seguimos con Charly, el tercer disco que consideramos emblemático, que es Piano Bar. Justo los tres primeros que vamos a ver vienen seguiditos uno de otro. Empezábamos con la canción que empieza el álbum, Demoliendo Hoteles, que ahí hay una particularidad destacada en Charly García, y no sé si la dijimos antes, que es cómo sabe integrar de manera muy apropiada la música y las letras. Por ejemplo, en Demoliendo Hoteles, si prestan atención, lo que pasa es que hay un acorde sostenido a lo largo de la estrofa y que un poco marca esa tensión que él está expresando en relación a la época en la que se crió y lo que fue su etapa anterior, y cuando llega el hoy cambia, ya se suaviza y sigue la progresión de acordes, pero en esta relativización que es qué fue de la generación de ellos, por dónde se manifiesta la rebeldía, una forma quizá más superficial en esto del Demoliendo Hoteles, mientras las generaciones nuevas sostienen ya de otro lugar más serio lo que podrían ser las distintas rebeldías constantes en la carrera de Charly, este diálogo entre música y letra, especialmente en su etapa solista. Lo particular de Piano Bar es que más allá de seguir algunas tendencias musicales y temáticas, hay o marca un salto muy importante en cuanto a la estrategia de grabación y la estrategia de composición, porque en vez de tener esta superproducción de estudio con muchas capas, vuelve a algo que es mucho más visceral, más básico, directo y crudo, tocando prácticamente en vivo con su banda. Hay mucha más presencia de los arreglos incluso de la banda. Por ejemplo, en el teclado y en los coros, por ahí escuchamos a Fito Páez, que participó en esta grabación. Y hay muchos videos por ahí de lo que fue la grabación de Piano Bar, un disco que es mucho más rockero. Y bueno, decíamos eso, ¿no? Sonido directo, sonido más crudo. Y también hasta en la manera de cantar de Charly, que aparece como más desgarrada, mucho más emocional. La energía rockera es lo que predomina. Más allá de poder estar presentes otro tipo de ritmos, como el punk o el new wave, que vuelven a tomar más protagonismo, a diferencia de lo que fue Clicks Modernos. El sonido de rock es sin duda el dominante. Para seguir escuchando un poco lo que pasa con esto, vamos con la segunda canción del disco, que es Promesa sobre el bidet. Pasa en este disco, de una manera irónicamente similar a la anterior, que la apariencia de simplicidad en la estructura de las canciones en realidad guarda una complejidad en su composición, pero a diferencia de Clicks Modernos, que esta complejidad estaba
por ejemplo, en las numerosas capas que hay de sonido o algunas particularidades en las estructuras. Acá también hay un quiebre con las estructuras convencionales de las canciones, pero no dando la sensación de complejidad, sino más bien de espontaneidad, que era un poco también lo que pasaba durante la grabación del álbum. Se suelta un poco de las estructuras básicas de estrofa, estribillo, estrofa, que igual puede aparecer en algunas canciones, pero en otras no tanto. Y que incluso en la que estábamos escuchando, Promesa sobre el bidet, es una canción que es súper accesible de escuchar y sin embargo con una estructura y un tiempo súper curioso y interesante. Invito a quien esté escuchando a que pruebe a escuchar esta canción y, por ejemplo, seguirle el ritmo a la batería y va a notar un poco lo que pasa con la complejidad, con esta complejidad que está como disimulada. Hablando un poquito de lo que sería las letras, lo mismo que pasa con la música, es más crudo y directo, más allá de sostener o profundizar en algunas cosas que ya estaban pasando en el disco anterior. Por ejemplo, profundizar en lo urbano, especialmente en la idea del caos y la desorientación. Sigue también profundizando en lo que es la crisis personal y la alienación. Y también lo que va de la mano con esto, la desilusión y la resistencia. Parece como que estos tres discos hicieran como un encadenado, un escalonamiento de lo que es la sensación individual de Charly, pero también Argentina post-dictadura. Esto de tener la libertad, pero ver los fenómenos curiosos que se dan al llegar a ella. Entonces también prevalece, además de seguir con la ironía, otra profundización más aún con la idea de confusión y ambigüedad en las letras y que, como vimos, reflejado en lo musical. Esto que estamos viendo en estos discos se va a terminar de coronar en el disco siguiente, que no vamos a analizar, que es Parte de la religión, quizá de estos primeros 4 discos, el que tiene la sonoridad más prolija y la grabación más prolija, pero que en cuanto a lo que aporta de novedad en esta etapa de Charly, es el que menos presenta novedades, pero sí va siguiendo y termina de perfeccionar lo que es esta manera de trabajar la música. Ahora vamos a saltar en el tiempo para el último disco. Vamos a 1994 y el disco es La hija de la lágrima. Y vamos a empezar no con la obertura, que es la primera canción, sino con Víctima, lo que sería el track 2. Bueno, saltamos unos cuantos años y es otra etapa distinta de Charly. Ya ese tipo tan alegre para afuera, digamos, que veíamos en los discos que veníamos tratando, empieza a ser consumido por el personaje de Charly García. No estamos diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, sino que se empieza a disolver Charly en esta figura de la estrella de rock y lo empieza a utilizar también incluso para su composición. Encontramos que la tonalidad y la música distinto, se trata de una ópera rock, por así decirlo, pero con una particularidad que es que no tiene una narrativa específica o tradicional como podemos encontrar en otras óperas rock, que está acentuada esta narrativa, sino que en realidad es una ópera rock de un yo lírico, que sería esta voz de Charly, que profundiza en distintas temáticas a partir de sus letras, vinculadas especialmente a lo que sería la desolación, el vacío existencial, la redención, la transformación, también con algo de misticismo y además de amor y pérdida, porque como sabemos Charly siempre fue un romántico. No solo hay un cambio en esto y en esta particularidad de ser la ópera rock, pero de una cadena de poemas y de sensaciones vinculadas a distintos tipos de experiencias, sino que también hay una transformación en lo musical. Se aleja de New Wave y capaz de lo que fue su sonoridad de los discos anteriores y empieza a priorizar lo que sería una composición más orquestal, más compleja, con otra riqueza instrumental, sin abandonar la atención de lo que podría ser los sonidos digitales y la instrumentación tradicional, pero esta vez para conducir a una sensación más introspectiva, onírica. Escuchar El hijo de la lágrima entero es como meterse en una mente y en un sueño, que no es lo que pasa con los discos anteriores.
no se encuentran tanto temas que potencialmente van a ser hits radiales, sino un viaje de este yo lírico a través de sus sensaciones. Esto se traduce en géneros musicales como el rock sinfónico o progresivo, utiliza elementos de rock y del pop, sigue, como decíamos, con los elementos electrónicos, y hay también algo de folk y de baladas. De alguna manera dialoga con la música de su tiempo. Charlie nunca deja de dialogar con la música de su tiempo, pero claro, de manera más introspectiva, que es lo que caracteriza a mucha de la música de esta época, de los 90, de la primera mitad de los 90. Y algo que nunca va a dejar de pasar con Charlie, y es un poco lo que estábamos diciendo, es esta conexión que hay entre lo que expresa su letra y lo que expresa su música. Podríamos escuchar más temas, pero no lo vamos a hacer porque se nos va el tiempo. Si se nos va el tiempo es tirano. Así que, ¿qué se puede decir de Charlie? Mucho más. Capaz que un día hacemos otra cosa, quién sabe. La segunda, podemos hablar del Charlie de las bandas. Podemos hablar de Charlie de las bandas. Después, más allá de estos discos, hay otro montón de discos de Charlie interesantes para escuchar y ver también cómo va profundizando su transformación. Pero vamos a dejarla por acá. Y la canción para cerrar no va a ser de este disco, va a ser de 2 discos atrás. De 2 discos atrás de los que trabajamos, de los que analizamos. Vamos a la última canción de Clicks Modernos, este precioso tema que llamamos Ojos de Videotape. Andrés nos había despedido, así que unas palabras, Andrés, de despedida. Bueno, chao. No, mentira. Yo te dije. Bueno. No hubo despedida porque me parecía que cerrar el bloque con Ojos de Videotape estaba más que bien. Pero bueno, ya que tenemos el espacio, muchas gracias, como siempre. Y volveremos la próxima con ¿quién sabe? La pregunta es, ¿ese quién sabe? ¿Es que sabemos y no lo queremos decir? ¿O que no sabemos de verdad? Eso lo dejamos a la imaginación del oyente. Bueno, vos agendate igual a Andrés, que ya lo hablamos con Nico. El 18 es el último programa, 18 de diciembre. El 19 también agendátelo porque tenemos la fiesta. Pero el 18 vamos a tener un super mega debate de fin de año. Bien, vos sabés que justo el 18... No, mentira. No. Bueno, hay que encontrar el tema. Pues el año pasado se fue gestando el tema. Sí, los extraterrestres, el rock y no había otro más que no me acuerdo cuál era. La percepción era... Pero el de rock especialmente fue el que con Nico siempre terminamos peleando un poquito. Así que hay que encontrar ese tema. Hay que encontrar el tema y bueno, vamos a invitar también a Maro, que se sumó al staff el miércoles anterior, que le mandamos un saludito. Y así que agendate. Miércoles 18 de diciembre, gran debate gran. Y 19 de diciembre, la fiesta. Impecable. Voy a tratar de no confundirnos, de no terminar debatiendo en la fiesta. Bueno, podría ser también la segunda parte del debate. Bueno, gracias. Bueno, chau, Andrés.